Y vamos arriba, arriba, Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua. Despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero desde WKQ 580. Bueno, querida audiencia, están pasando cosas bastante comprometedoras para la administración de la gobernadora de turno en distintos renglones. Ustedes saben que finalmente la primera ejecutiva del país nombró a una mujer para ocupar el cargo de procuradora de las mujeres. Ella se llama Astrid Piñeiro Vázquez. La determinación que hace la gobernadora parte de ignorar lo que ha sido hasta este momento el uso y costumbre, la práctica que emana de la propia ley orgánica que crea el cargo de Procuraduría de Mujeres y que Jennifer hizo caso omiso. ¿Y a qué me refiero? Bueno, es usual que el primer dignatario o dignataria del país, cuando está evaluando quién va a ocupar la posición de procuradora de las mujeres en un país tan complicado como el nuestro, donde los feminicidios y la violencia de género propició que el antecesor de Jennifer González, el gobernador Pedro Pierluisi, decretara una emergencia. Pues, ante esas circunstancias, lo usual es que, como he dicho, se consulte la intención de nominar a X, Y o Z personas con los organismos que le dan servicio a las mujeres en Puerto Rico. Los sectores feministas, los albergues para víctimas de violencia de género, los representantes legales, abogados y abogadas que se han formado y han centrado su práctica en la defensa de los derechos humanos, incluyendo a las mujeres, a sectores científicos, incluso de conducta humana, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, en fin, todos los componentes intelectuales que aglutinan los servicios en atención a las necesidades de las mujeres en todos los contextos. Jennifer sencillamente abandonó cualquier recomendación o conversación que integrara a esos sectores antes de enviar la nominación. Y, como es costumbre, ella hace lo que le da la gana. Y envía el nombramiento de una dama que nadie conoce. Fíjense, incluso estoy viendo que se está desvistiendo un santo para vestir a otro en más de una instancia, querida audiencia. Porque esta señora, Astrid Piñeiro Vázquez, ya había sido confirmada como directora ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario. Y entonces la remueven de ese cargo para meterla en otro. En estas extrañas circunstancias, ¿qué está pasando aquí? Realmente, ya uno empieza a llegar a conclusiones en torno a los problemas internos a nivel de la administración de la gobernadora que están ocurriendo tras bastidores. Y me planteo yo, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué tanta nébula? No entiendo. Y vamos a ver entonces nuevamente a una gobernante cambiando de postura. Ella inicialmente había dicho que no iba a nombrar a nadie en el cargo de procuradora de mujeres hasta tanto le confirmaran a Janet Parra. Y después de eso,
comenzó a cambiar nuevamente sus posturas como ella acostumbra. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, y así sucesivamente con la tranquilidad de quien se hace pipí encima y no lo siente. ¡Ay! Perdón por existir. Vamos a estar bien pendientes a estas vistas públicas. Y ya tengo conocimiento a través de mis fuentes que todos los sectores feministas están muy atentos a esta movida de la gobernadora de turno. Así que ya estaremos dándole seguimiento, querida audiencia, a esta noticia. Por otro lado, vamos a retomar las circunstancias y el bollete que se está dando con relación a el nominado para dirigir la Secretaría de Salud en Puerto Rico. En un momento histórico donde los Federico y los Cocorocos, por conducto del presidente Trump y Musk, ya anunciaron su intención de recortar sustancialmente las partidas de fondo de los Federico y los Cocorocos que en materia de salud llega a Puerto Rico. Lo que implica una reducción de esos presupuestos dirigidos a atender necesidades de carácter social en la población, querida audiencia. Y entonces, mientras está esa amenaza sobre Puerto Rico, donde nos van a recortar los fondos para Medicaid, y eso tiene un impacto directo sobre el plan vital, que tiene un impacto directo, querida audiencia, sobre los servicios de salud a las poblaciones más vulnerables, que van a recibir un cantazo frontal, y eso ha pasado a un segundo plano porque aquí en Puerto Rico se está discutiendo la capacidad, las credenciales y el carácter del candidato nominado por Jennifer González, y que a todas luces tiene un montón de esqueletos en el closet que han emergido. Y eso, a pesar de ser tan contundente, ha provocado una vez más, desde mi perspectiva, querida audiencia, que la gobernante quede muy mal parada ante su obstinación de defender lo indefendible al extremo que, a pesar de que las pruebas le dan en la cara y son contundentes, ella dice que eso está amañado. No, eso está traqueteado eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el nivel de favores que se le debe a Víctor Ramos que lleven a la dignataria a asumir una postura tan cuestionable? Y no lo digo yo solamente. Lo dice alguien que es parte muy cercana de la administración de Jennifer González y que preside el cuerpo legislativo que tendrá que dar su consejo y consentimiento para el nombramiento de Víctor Ramos. Pues vamos a escucharlo de boca de él, de boca del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, que esta mañana habló con el compañero de estación Rubén Sánchez y que fue altamente elocuente, razón por la cual comparto este audio. Escuchen esto, querida audiencia. Me parece que a nosotros nos corresponde ser justos con todas las personas, ¿verdad?, que son enviadas al Senado para la evaluación. Hay unos datos que todo el mundo tiene que, ¿verdad?, reconocer. Podrán estar a favor o en contra, podrán coincidir o discrepar, pero hay unos datos que han trascendido últimamente que son, entre otros, los siguientes. Hay unas alegaciones en la prensa de que al Colegio Médico fue enviado un subpoena requiriendo información sobre algunas transacciones allí, que de alguna manera los que alegan eso, ¿verdad?, involucran al doctor Víctor Ramos. Esa es una alegación pública que ha trascendido, que se ha discutido, que ha estado en los medios por los últimos días. El hecho de que se envíe un subpoena o que haya una investigación no quiere decir que una persona
necesariamente incurrió en delito. Hemos visto muchos casos donde se pide supina, se hacen investigaciones, se hacen alegaciones y terminan en nada, ¿verdad? Lo otro que ha trascendido y que nadie puede negar es que hubo una auditoría. O sea, hay una documentación, una auditoría de unas transacciones, digamos, administrativas gerenciales, bajo la presidencia del doctor Víctor Ramos, que tienen unos señalamientos de unas deficiencias. Eso está documentado. Eso no es, ¿verdad? Hay quien puede opinar que la auditoría fue mala para Víctor, hay quien puede opinar que fue buena, pero hay un documento, hay una auditoría que está ahí. Así que, en esencia, los dos aspectos que han estado permeando la discusión pública sobre el designado secretario de Salud, Víctor Ramos, giran en torno a esos dos aspectos. Y la culpa de eso es de él. Y yo coincido con el presidente del Senado. La culpa es de Víctor Ramos, que ha sido ambivalente, evasivo y que se ha escondido detrás de la falda de la gobernadora para evadir, dar explicaciones y profundizar sobre este legítimo cuestionamiento, porque se está juzgando el carácter de este doctor que aspira a ser secretario de salud en este preciso momento histórico, donde el sistema de salud está al borde del colapso por la incompetencia de los gobiernos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y ahora viene el cantazo contra el territorio. Y el cantazo viene frontal de la iniciativa y la violencia y el prejuicio y la xenofobia del presidente Trump, a quien Jennifer González abraza. ¿Ah? Y esa es la realidad, no nos estamos inventando esto. Y el propio presidente del Senado ha sido más que elocuente, querida audiencia. La culpa de esto la tiene Víctor Ramos. Y yo añado, y la gobernadora también, en contubernio con el doctor. ¿Cuáles son los lazos tan estrechos que los une al extremo de provocar la ira de la dignataria en defensa acérrima de un candidato que a todas luces está descalificado para ocupar la Secretaría de Salud? Bueno, el tiempo nos va a decir, el tiempo nos dará la respuesta. Lo mejor que hizo Dios fue un día detrás del otro. Y la gente se las está apuntando. Y ya en las redes hay publicaciones de ciudadanos haciendo un listado de las mentiras y de las promesas incumplidas de la primera dignataria desde el día en que asumió el cargo en enero de este año hasta el presente. Y la gente se las está anotando. Ahora tienes la de la Procuradora de la Mujer también. Súmale esa. Y cuidado, pendiente, que todo este panorama está silenciando el proceso de consejo y consentimiento en otro cargo fundamental, que es el de la Secretaría de Justicia, y están callados. Están bien calladitos. Mucho ruido. Y recuerden que esto no falla, querida audiencia. La sabiduría popular está en los refranes. En río revuelto, ganancia de pescadores. Y yo creo que la licenciada Parra está escondida por ahí velando huira, a ver si con este bollete logra que la confirmen a pesar de que también está en aprieto. Pero ya veremos.
Y finalmente, querida audiencia, hay una situación que amerita una conversación sostenida de país para darle las herramientas a la población, a ustedes, a quien yo me debo, querida audiencia, para que podamos protegernos de los recortes presupuestarios de los Federico y los Cocorocos y los que se van a generar en Puerto Rico como consecuencia de las políticas económicas del presidente de los Estados Unidos, porque allá estornudan y aquí nos da pulmonía y ya el gobierno está en conversaciones con los 7 jinetes del apocalipsis para crear algún tipo de fondo de estabilidad que permita al país reaccionar inteligentemente ante los cortes devastadores que vienen para distintas agencias en Puerto Rico que dan servicio al pueblo. ¡Uy! Perdón por existir. Y ahora acaban de llegar mis invitados porque son oportunos, querida audiencia. En el contexto de la conversación que inicié en el programa de hoy, el análisis de la voz de la economía es fundamental. Y yo les prometí a ustedes que con regularidad íbamos a darle contenido a un nuevo segmento para atender los asuntos económicos, de tal forma que ustedes tengan la información y las herramientas necesarias, querida audiencia, para prepararse y protegerse de todas estas barbaridades que están impulsando desde el gobierno Trump de los Federico y los Cocorocos, con el enemigo de Puerto Rico, hablándole al oído al presidente, que es el señor Musk, ¿verdad? Pues vamos a darle la palabra en este momento a Edwin Ríos, economista, y al licenciado CPA Raúl Maldonado. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes antes que nada. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Aquí en medio de este tsunami económico que tenemos mucho que discutir y la realidad es que todos los días nos levantamos con una noticia complicada. Fíjense, antes de que ustedes llegaran al estudio, yo estaba dando un vistazo a los últimos movimientos en relación a distintas nominaciones que está enviando la gobernadora para la atención de los senadores. ¿Qué pasa? En el caso particular, ¿verdad?, de el nominado para salud, el doctor Víctor Ramos, se ha suscitado ese tsunami que tú dices, Raúl, al punto de que incluso hoy el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, en una conversación con Rubén Sánchez esta mañana, fue categórico en decirle al país, según mi interpretación, que Víctor Ramos tiene serios problemas para ser confirmado, que le guste o no le guste a la gobernante de turno el contenido él habla de una auditoría, y son 2 auditorías realmente, que yo las discutí en el programa de ayer, y Jennifer dice que están amañadas. Ya Tomás Rivera Chat está dando indicios de que él no se va a comer ese cuento y no le va a hacer el juego, ni a la gobernadora ni a su candidato. Y que para eso va a haber un proceso incisivo de vistas públicas. Así que yo creo que esto tiene un impacto brutal, pero en el contexto económico, el presidente del Senado trae a la atención del país algo muy importante, y es que ante los recortes devastadores impulsados por la administración de Trump con relación a los fondos de los Federico y los Cocorocos de Medicaid, que impacta a Vital, que impacta a los servicios esenciales a la población, el cantazo es inminente, y Víctor Ramos no ha dicho ni ji con relación a cuál es el plan estratégico que ya él ha elaborado para mitigar ese impacto. Lo que denota que Víctor Ramos está más concentrado en sobrevivir el proceso de confirmación que atender las realidades que
afectan la salud en Puerto Rico. Me gustaría una impresión de ustedes. Raúl. Sí, en este proceso, a mí lo que me ha sorprendido es que la noticia importante son los recortes de Medicaid y cómo afecta al pueblo realmente. Y todo esto es ruidos y humo que nos distraen de lo que es realmente importante. Lo importante aquí es una acción afirmativa para asegurarnos de que si hay recortes sean lo menos posible. Bueno. Y esto requiere, Mayra, una unión de la gobernadora, obviamente representando a Puerto Rico, a todos sus constituyentes, de la oficina del comisionado y de AFAS. Y de PRAFA, o sea, todas las unidades que tienen ese poder. Y de la Junta de Control Fiscal. Y de la Junta de Control Fiscal, porque obviamente esto sería un desastre para Puerto Rico en la parte de salud, en la parte económica, porque la parte de salud mueve la economía grandemente. Y ahora mismo, pues, se va a afectar el que tiene menos posibilidades y menos riqueza. Edwin, desde el punto de vista tuyo como economista, ¿cómo tú ves el panorama que se acerca para Puerto Rico en el contexto de salud ante la circunstancia de que el presupuesto del Departamento de Salud en todas sus componentes se nutre más de la mitad de los fondos de los Federicos y los Cocorocos que mandan para acá? ¿Cómo se va a desestabilizar todo ese sistema que yo creo que ya colapsó de salud? ¿Y qué va a pasar con la población que necesita atención urgente para sus condiciones que lo comprometen de salud y de todo tipo de servicios? Mira, desde el punto de vista económico, quizás más bien desde el punto de vista fiscal, ese es un reto, quizás el reto económico más grande que se tiene en este cuatrienio. Y está anticipado porque a partir del 2027, como está legislado, ¿verdad?, esa asignación de fondos federales de Medicaid no está presente, ¿verdad? Así que eso ya, si algo hemos avanzado, ¿verdad?, en la política fiscal con el manejo del asunto de la deuda y toda esta inyección de fondos federales que en cierta forma ha robustecido los ingresos del gobierno, hay una amenaza sumamente seria que no es nueva, que la sabemos y que por lo tanto tenemos que estratégicamente alinearlos y tener el mejor equipo de administradores públicos para enfrentar esta situación por lo que representa. En todos los planes fiscales que ha aprobado la Junta de Supervisión Fiscal está esa nota en rojo. Recuerda que tienes lo que ellos llaman, ¿verdad?, esta caída, ¿verdad?, de los fondos del Medicaid, que tiene unas consecuencias, pues como tú bien señalas, en una población que realmente carece de recursos, que tenemos issues de asistencia de problemas de salud, gente, ¿verdad?, una población que envejece, que cada vez necesita más servicios de salud. Así que es un asunto medular tener un equipo, ¿verdad?, en el área del Ejecutivo y del Legislativo y del mismo sector privado que para poder enfrentar esta situación y comenzar esas negociaciones, porque ya sabemos cuál es la política del presidente Trump, recortes federales, bueno, pero, y por ahí va la cosa, así que... Pero la cosa se empeora porque se están dando recortes simultáneos a granel, sin contemplaciones. Tenemos el renglón de salud, que lo hemos estado discutiendo en el día de hoy. Tenemos el renglón de educación, cuando ya se firmó y se anuncia hoy, bueno, se anunció ayer, una orden ejecutiva desmantelando, cerrando el Departamento de Educación de Estados Unidos, que ya Cardona, puertorriqueño que estaba dirigiendo esa entidad federal bajo la administración Biden, nos había alertado de lo que venía era devastador. Y eso también representa una reducción presupuestaria en educación que supera el 50% del presupuesto de la agencia que le sirve a nuestros niños y a nuestras niñas en el sistema público de enseñanza, que pone en riesgo los servicios de los niños y niñas que están bajo la corriente de educación especial, que pone en riesgo incluso la reconstrucción y el rescate de la infraestructura dañada por
el huracán María, y por los temblores, y por la mala administración, y por la corrupción, y por el pillaje. En serio. Ahí tienes otro problema. A eso súmale los recortes y los bolletes económicos que están pasando en el renglón de energía, que es escandaloso. Y como si fuera poco, a eso súmale cómo vienen los recortes relacionados con el tema de vivienda. Todo esto se ha suscitado de una manera simultánea y sin piedad contra un territorio que, como dicen los Federico y los Cocorrocos, son una posesión de ellos, pero no somos parte de ellos. Y nos están tratando como basura. Entonces, ¿qué le espera a Puerto Rico ante la realidad de que no tenemos a nadie que nos esté defendiendo? En el ámbito de energía tengo que decir, oigan esto, mira qué ironía, que con relación a los últimos acontecimientos y controversias, los 7 jinetes del Apocalipsis nos han defendido un poquito más que lo que ha hecho Jennifer por Puerto Rico. Entonces, si no hay un plan estratégico, si no hay una visión alterna para darle dirección a esta realidad, ¿qué nos espera? ¿Cómo usted, señor y señora que me escucha, se puede proteger de esto? Para eso es que está este programa y para eso es que está La Voz de la Economía. Encarnada en 2 profesionales de primer orden, y vamos a seguir ampliando este intelecto. Porque no voy a permitir que el silencio ensordecedor promovido por el gobierno acalle nuestro intelecto. Y para eso abrimos este segmento, La Voz de la Economía. No nos callan, mi partido Puerto Rico, no se vaya nadie. Y regresamos a esta interesante conversación de país. Estamos hablando y escuchando La Voz de la Economía, encarnada en 2 profesionales de primer orden, puertorriqueños consagrados a su interés de aportar a las soluciones a los problemas que aquejan a nuestro país. Edwin Ríos, economista, y el licenciado Raúl Maldonado, que aparte de abogado es CPA. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre cómo está en riesgo la estabilidad económica del país ante las medidas que está impulsando Trump a nivel de los Federico y los Cocorocos sobre un territorio que él no quiere mucho. Y entonces, ante esta circunstancia, hubo una comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que preside Edith Charbonnier. Y allí fueron, entre otras personas, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berrío. Y como parte de su exposición con relación a todo este issue, salió a relucir que alegadamente el gobierno de Jennifer González está en comunicación con los 7 jinetes del Apocalipsis de la Junta de Control Fiscal, impulsando como mecanismo alterno para mitigar el impacto nefasto que viene la creación de un fondo de estabilidad. ¿Qué es eso, Raúl? ¿Qué es un fondo de estabilidad? ¿Y qué te parece a ti esta realidad donde los 7 jinetes del Apocalipsis están ahora reuniéndose con el gobierno de Jennifer para elaborar lo que debieron haber elaborado hace muchísimo tiempo, porque esto era anticipable? Esto no es un asunto que pudiera pasar desapercibido ante el ojo agudo de los expertos. Pero como en este país siempre estamos reaccionando en lugar de accionar y ser proactivos, ahí lo tienes. Tú me dices.
Sí, esta medida de crear este fondo de reserva es una medida que se ha discutido en periodos anteriores. En reuniones que tuvimos tanto un servidor como Edwin con la Junta de Control Fiscal, se discutió posiblemente qué pasaba cuando tuviéramos precipicios fiscales, sea Medicaid o sea otros cambios en legislación. Tú le llamas precipicio fiscal. Precipicios fiscales. Me gusta ese concepto porque sí estamos en el precipicio, nos van a comer las calanganas africanas. Pero dentro de lo negativo, me parece que tenemos un silver lining, como dicen los americanos. Tenemos una alternativa muy buena y es que esta reserva presupuestaria crea una estabilidad. Este es un fondo que se ha utilizado en otros países internacionalmente donde es permanente. No es para crisis como esta de momento, se mantiene. O sea que si hacemos esto ahora, debemos mantenerlo. Básicamente tú reservas presupuesto de cada agencia. Tú asignas a una agencia 500 millones. Un ejemplo para operación. 10% va a esa reserva. Esas reservas ya están dentro del presupuesto de Puerto Rico, lo que pasa es que no se hacen públicas. Uh-huh. Tú tienes reservas contingentes para correr la agencia, por si pasa algo, necesitas dinero para resolver una crisis. Esa crisis ahora no va a haber dinero para resolverla. La agencia tiene que resolver por su cuenta, porque la crisis mayor es salud. De todo lo que hemos discutido, ¿cuál es la prioridad? Salud. ¿Tú crees? Y educación están ahí, nariz con nariz. Lo que pasa es que salud es vida o muerte. Seguro, es vida o muerte. Ahí no hay discusión, es salud. Educación podemos trabajarlo, pero salud no. Solo hay que atenderlo ahora. Así que estas reservas que están en todas las agencias se van a centralizar. Y me alegra mucho que las dos personas que están trabajando con esto, que es Orlando y Ángel Pantojas, conocen el tema. El secretario de Hacienda y el secretario de... Lo conocen muy bien. Ambos trabajaron conmigo y conocen este tema muy bien. Uh-huh. Y conocen bien cómo la Junta de Control Fiscal piensa. Así que eso me da tranquilidad. En el caso particular de Orlando Rivera Berrío, ¿él trabajó contigo? Él estuvo en presupuesto en el Departamento de Hacienda. ¿Sí? Y muy buen funcionario. Muy el bueno. Actual secretario también estuvo contigo. Sí, secretario de Rentas Internas. Que él estuvo también ayer ante las vistas públicas. Las vistas públicas. Ambos son jóvenes con una visión mucho más amplia y personas muy responsables. Esta reserva de estabilidad yo creo que es una solución a muchos de los problemas de Puerto Rico yendo hacia el futuro, porque lo que tenemos ahora va a continuar. Esto va a ser un cuatrenio de tsunami tras tsunami y tenemos que prepararnos para eso. O sea, y esto se da, y perdona que te interrumpa, Raúl, porque tú sabes que ahora se entra en vigor el próximo presupuesto y obviamente están evaluando todas las movidas que se están dando a nivel de Estados Unidos para hacer los ajustes correspondientes, pero no hay duda de que ya se admite que en efecto el cantazo viene, que es inminente y que hay que hacer ajustes importantes para poder mantener los servicios a la población. Y yo no veo, honestamente, te lo digo, yo no veo a una gobernadora defendiendo a Puerto Rico de las barbaridades de Trump. La veo totalmente pasiva y sometida a los caprichos del presidente. Y ojo con eso, porque la factura viene. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, la iniciativa me parece muy buena, ¿verdad? La iniciativa de plantear en términos del presupuesto un fondo de estabilidad. ¿No te parece tardío? ¿No te parece que eso se debió haber hecho hace tiempo? Claro, como menciona el licenciado Maldonado, en otros países esto es parte del ejercicio de presupuesto y existe, ¿no? Uh-huh. Y básicamente ese fondo se nutre cuando hay vacas gordas, que la economía está creciendo, que se han generado recursos, y entonces dice, pues cuando vengan las vacas flacas, pues vamos a tener este dinero aquí de reserva. En Puerto Rico sí existe por ley un fondo de reserva para casos de emergencias y desastres naturales, sí, que según la nota de prensa ronda por el balance por los 1.200 millones de dólares, tiene un uso específico, pero como no sabemos cuánto es la profundidad de este precipicio y cómo va a ser la caída, Edwin, pues no sabemos hasta dónde tenemos que llegar, ¿verdad? Y si me permites un comentario, ojo con eso, sí, existe ese fondo, pero hemos tenido experiencias previas donde se habla de utilizar ese fondo para otros usos. Uh-huh. Y entonces, ese es el peligro. Y ese es el peligro, ¿comprende? Uh-huh. No, y en esta línea, Edwin me acaba de recordar un evento que sucedió en reuniones con la Junta de Control Fiscal. Uh-huh. Este fondo de estabilidad se discutió. Se llegó a hacer análisis serios de cómo se iba a trabajar. Uh-huh. Pero ¿cuál es la prioridad en ese momento?
separar los fondos para el pago de los bonistas. Y eso es lo que nadie discute ahora. O sea, tenemos un país en quiebra donde tenemos un fondo para pagar a los bonistas. Nadie está hablando de tocarlo. Tenemos una crisis de verdad. De acuerdo. Bueno, y la juez Swain ya dijo con relación al tema de los bonistas en la quiebra de Autoridad de Energía Eléctrica que no va a promover aumentos de tarifa para pagarle a los bonistas, que busque el gobierno chavos de otro lado. Así que eso se añade a todo este bollete que tienen que resolver los funcionarios financieros del gobierno, ¿verdad? Pero quiero compartir con ustedes esto que dice el periódico El Nuevo Día en una nota de Manuel Guillama Capella. Dice, y se hace alusión a unas expresiones que hizo Rivera Berrío ante la Comisión de Hacienda que preside Edith Charbonnier. Oigan esto, y cito: responsablemente, paréntesis, en la elaboración, cierro paréntesis, del presupuesto del año fiscal 2026, la propuesta que se sometió a la Junta de Supervisión Fiscal incluyó, además de la propuesta presupuestaria, un memorial explicativo de todo el análisis que se hizo, incluyendo unas recomendaciones para mitigar algún impacto a cualquier reducción en fondos federales. Estamos en conversación aún con la Junta de Supervisión Fiscal de cuál va a ser esa estrategia para poder mitigar. Oigan esto, pero parte de lo que estamos recomendando es que la posibilidad, ¿qué posibilidad tenemos de crear un fondo de estabilización de fondos federales? Eso lo dice el señor Rivera Berrío. Y evidentemente ahí se hace alusión a el dinero que hay un riesgo inmediato, ¿verdad?, de perder. Y esas partidas son aquellas discrecionales que pueden incluir remanente de las asignaciones bajo las leyes CARES y ARPA, aprobadas por el Congreso en medio de la emergencia por el COVID-19. O sea que nos los pueden quitar. ¿Eso es así? Eso es así, definitivamente, sí. Y Pantoja Rodríguez estimó que actualmente el gobierno central tiene disponibles cerca de 600 millones por esos conceptos. O sea, hay una reserva. Pero el problema es que desde mi perspectiva, le pregunto yo a ustedes, pero yo creo que la reserva es insuficiente para lo que está pasando. Eso es lo interesante. Sí, eso es lo interesante de esta discusión que estamos teniendo hoy y que yo pienso que la vamos a tener que seguir en las próximas semanas según se vaya desarrollando, porque fíjese lo que presentan la idea, estamos en conversaciones, pero entonces hay que definir cuál es el alcance del riesgo y hasta dónde podemos llegar, cuánto es lo que necesitamos, ¿verdad?, en términos para poder enfrentar esos posibles recortes. Así que yo pensaría que la Junta está receptiva a esto y que en los próximos días vamos a estar viendo mucho sobre este tema y quizás trayéndolo aquí para que la gente vaya conociéndolo más en detalle. Y yo me pregunto, dentro de toda esta conversación de país, ¿qué injerencia o cuán aliado puede ser el comisionado residente Pablo José Hernández ante ¿verdad? La falta de proactividad, por decirlo bonito, del gobierno de turno en tratar de frenar el capricho del presidente con respecto a seguir maltratando a Puerto Rico? Parece que él tiene una obsesión, ¿verdad? Ellos tienen que trabajar en unión y en unión en particular atender unos ciertos congresistas que son aliados de Puerto Rico y romper filas. O sea, hay republicanos y demócratas y hay republicanos que aprecian a Puerto Rico. O sea, hay que estar con ese grupo para ir no a la legislación completa, porque tú no puedes atacar la visión de Trump. Tú puedes pedir que en ajustes particulares nos den más dinero. Ir picando en un fondo un poquito aquí, un poquito allá, hasta llegar a ese fondo de estabilidad. Y eso es bien importante. Ahora, y quiero que Edwin comente sobre este tema, que puede ser la tormenta perfecta. Vamos para una recesión. En una recesión, los cobros del Estado bajan. No vamos a poder cumplir con los fondos para separarlos para los bonistas. No vamos a poder cumplir con el presupuesto aprobado, porque no vamos a cobrar la contribución. Y eso puede ser, sí, una consideración catastrófica para nosotros, porque no va a haber dinero ni para el Fondo de Estabilidad. Claro. Eso yo no lo había mirado desde esa óptica y tienes toda la razón, Edwin. Sí, como señala, en estos momentos, ¿verdad?, el escenario económico
y quizás hay un consenso generalizado. O sea, esta administración lleva 2 meses todavía, ¿verdad? Los efectos, lo que hay son pues pronunciamientos, algunas acciones específicas, pero no se están viendo todavía los resultados o las reacciones más específicas en la economía, aunque sí en los mercados bursátiles y de valores, pero no en lo fundamental. Así que se piensa que en los próximos 9 a 12 meses podría enfrentarse a una recesión en Estados Unidos como resultado del efecto de las tarifas, de los aranceles. A ver, hay que esperar cómo, ¿verdad?, ese ajuste que ocurre en la economía por el efecto de los aranceles y los recortes, y lo que han hecho hasta ahora las firmas económicas, inclusive, ¿verdad?, el gobierno, es que han reducido las proyecciones económicas. Básicamente la han reducido a la mitad. Tenían unas perspectivas de crecimiento alrededor de 2.5%, y en estos días, precisamente esta semana, ha habido una reducción en esas proyecciones. Obviamente, pues están esperando un tiempo más adicional, ¿verdad?, a ver cómo se comporta de aquí al verano la economía. La Reserva Federal esta semana dejó fijas las tasas de interés. La Reserva Federal, pues, es el instrumento que se utiliza, ¿verdad?, para poder ayudar a activar la economía. Se espera que en algún momento durante el año reduzcan los intereses para contrarrestar el probable efecto que pueda tener los aranceles en la economía. Así que estamos en unas señales mixtas e incertidumbre, y es bien importante pues monitorear todo esto que está ocurriendo para evitar, ¿verdad?, o caer en la recesión, porque eso sí sería. Pero es que bien perjudicial. vamos a caer, digo, yo no soy economista, pero pesos a morisqueta que vamos para la recesión. Al mismo presidente lo ha dicho. Sí. Y a él le importa un comino. Pues ese es el precio que hay que pagar para que lo paguen, que se muera la gente del mundo. Porque la riqueza yo la controlo. Pero ¿qué pasa? En el caso particular, para mí es un poco difícil de tragar que por un lado estamos procurando y hablando positivamente de la creación de un fondo de equidad, o para mantenerla como lo queramos llamar, y por otro lado estamos desmantelando las agencias que atienden las emergencias, y otra que quieren desmantelar es FEMA. Entonces es un contrasentido. Por un lado se promueve, ¿verdad?, el recorte de dinero federal, porque hay un despilfarro según Moss. El único que puede despilfarrar es él, ¿entiendes? Pero los demás no pueden despilfarrar. Y entonces hablan de esas circunstancias, y por otro lado están dejando ¿verdad?, a las administraciones estatales para tener una lógica o una uniformidad en el manejo de desastres y emergencias, como se había anticipado, que se creó inclusive hasta un protocolo después del 911, bajo la presidencia de Bush hijo. ¿Te das cuenta? Para darle uniformidad y para tener un control del buen uso de esos fondos federales. Después que vienen situaciones catastróficas como son los eventos naturales. Entonces, como que es una contradicción. No, y a nosotros nos afecta doblemente, porque en Estados Unidos parte de la filosofía de Trump es que va a descentralizar, elimina el gasto a nivel central, pero parte del ahorro entonces pasa directamente al Estado. Pero ese es pero ese es el mismo presidente que cuando Ricardo Rosselló era gobernante, simple y llanamente se llenaba la boca diciendo que el gobierno más corrupto era el gobierno de Puerto Rico, y que no teníamos capacidad administrativa alguna, y que éramos unos pillos y unos incompetentes, que la gente era buena gente, pero que los líderes eran todos unos incompetentes. Entonces, volvemos al punto. O sea, la impresión que yo tengo es que se están creando las condiciones. Te lo digo con toda honestidad, están creando las condiciones para agravar la situación económica de Puerto Rico, para darnos la pata y venir con la independencia. Eso es lo que yo creo que están haciendo, sinceramente te lo digo. Porque es que esto no puede ser casualidad. Porque fíjate, no se te olvide el tema del estatus. Que a los sucusumucu, como tú dices, pues aquí estamos dando 500 batallas a la vez,
y una se traga a la otra, ¿te das cuenta? Y perdemos la pista. Pero desde mi perspectiva, ustedes me corrigen si digo algo que no es correcto, va de la mano el tema económico con el tema del estatus en este momento y con las condiciones que se están dando en Estados Unidos con relación a Puerto Rico y con la presencia de un individuo, Musk, que con la boca de comer ha dicho que él, una de las razones por las que se acercó a Trump era precisamente para evitar a toda costa que Puerto Rico fuera un estado. Así que con todos esos componentes, el mensaje como que es claro. ¿Cuál es el mensaje desde tu perspectiva, Edwin? Bueno, desde, ¿verdad? De lo que es un poquito difícil hacer la lectura, por lo menos sé que tienes una perspectiva mucho, ¿verdad? Mucho más amplia, pero hacer la lectura desde el punto de vista económico es una realidad que Puerto Rico tiene una vinculación económica con Estados Unidos. Una dependencia absoluta. Dependencia, ¿verdad? De fondos federales, una relación económica para algunas cosas, eso es una realidad, ¿sabes? Uh-huh. Eso no podemos tapar el cielo con la mano, esa es nuestra relación política. Para algunas cosas somos tratados como Estado, para otras cosas somos inferiores, para que nos tratan inferiores que los estados, para otras cosas tenemos quizás algunas características independientes, porque esa es la relación política que tenemos, pero esa relación política es la que está definiendo nuestra relación económica y nuestro vínculo económico con Estados Unidos, y dentro de esos espacios que tenemos los diferentes grados de libertad. Claro, pero entonces, fíjate, precisamente siguiendo en esa línea, tú tienes un presidente que le importa un comino lo que piensen las otras ramas de gobierno. Él tiene el control absoluto y viene por decreto a cambiar las condiciones del juego y el tablero geopolítico a nivel mundial. El tipo tiene pretensiones y nadie lo frena. Nadie lo frena, y gracias a Dios, que es la nación modelo de la democracia del mundo. Mira, bacalao, en serio. Entonces, ¿qué pasa? Tienes a un individuo que no respeta a nadie, alterando toda la zapata gubernamental que hasta el momento ha regido, incluyendo la relación de Estados Unidos con Puerto Rico. Y a través de los años fueron cambiando el discurso, cambiando la narrativa y siempre en contra del boricua. ¿Te das cuenta que porque ellos no han hecho nada a favor de Puerto Rico? Es todo en contra de Puerto Rico. Y encima de eso, ahora vienen a estrangularnos económicamente, tirándonos al precipicio de la miseria extrema. ¿Ah? ¿Tú tienes alguna duda de cuál es el objetivo? Porque yo lo tengo bien claro. Que no nos gusta decirlo, porque es doloroso. Pero la verdad duele y cuesta. Y la intención es inequívocamente dirigida a excluirnos de la ecuación estadounidense. Nos guste o no nos guste, y ojalá me equivoque y se promueva lo que yo sí promuevo, que es un proceso de autodeterminación amplio, donde todos los sectores estén en igualdad de condiciones para presentar sus propuestas políticas antes de que el soberano se exprese. Ahora, Mayra, me gustaría que consideraras también una opción que no se discute. Uh-huh. Olvidándonos de la parte política, la parte económica. Tú dices que nos están empujando hacia una independencia. ¿O no la pueden dar? Sí, bueno, yo creo que por ahí es que vienen ellos. Pero piensa que en lugar de una independencia es una soberanía negociada, donde tú mantienes la ciudadanía estadounidense, americana, pero tendrías dentro del sistema americano un territorio, con una soberanía negociada, donde tú una libre asociación más bien, como las Micronesias. Pero tienes entonces un paraíso fiscal para que los americanos no tengan que invertir en Singapur, irse fuera a Europa, llevar su dinero para allá y no tributar en Estados Unidos. Cerquita de Estén cerca, con unas restricciones de que tienes que pagarle a Estados Unidos en X cantidad de tiempo. O sea, todo esto, es que todo lo que está viniendo a Puerto Rico son inversionistas muy pesados, con mucho capital. Y saben qué es lo que está pasando y siguen viniendo. Bueno, pero... Así que en ese círculo, algo viene para Puerto Rico, posiblemente sea una alternativa para ellos poder mantener unos beneficios contributivos, invertir en territorio americano, porque Puerto Rico sería territorio americano,
pero con una soberanía negociada. Bueno, yo vuelvo y te recalco, o sea, precisamente por vertientes como las que tú traes, es necesario sentarse a la mesa, hacer una constituyente, convocar a todos los sectores, darle oportunidad a que todo el mundo ponga sus ideas sobre la mesa y entonces, una vez se depura cuál sería la fórmula que cada cual propone, entonces, con un compromiso vinculante, y obviamente la fórmula no puede ser colonial y tiene que estar fuera de la cláusula territorial, ¿verdad? Para que se cumpla con el derecho internacional público. Pero lo que te quiero transmitir es que mi impresión, independientemente de mi ideología personal, que la tengo y el país sabe que yo asumo posiciones, pero eso es irrelevante. En mi opinión, yo estoy viendo un tablero dirigido a promover un juego que debilita la relación de Estados Unidos con Puerto Rico al extremo que puede provocar una ruptura en esa relación tal y como la conocemos hoy y iniciarse un proceso de autodeterminación a través de distintos mecanismos. Hay una nueva realidad política que puso a temblar a todo el mundo. Y es el famoso memo ese que se filtró, donde se está promoviendo un proceso de descolonización bastante creativo, sostenido en el Tratado de París. Lo que, según las personas que impulsan esa idea, el presidente tiene la absoluta prerrogativa de dejar sin efecto el Tratado de París si se cumplen con unos requisitos entre los cuales está que las condiciones que provocaron que el Tratado de París en el 1898 tuviera en efecto ya cambiaron y que no se justifica. Y si él hace eso, pues no hay duda de que habrá que hacer una evaluación en un periodo de transición, en una conversación entre países, porque esto no es a lo loco. Uh-huh. Pero me sigues, o sea, y yo francamente veo que el desprecio de esta administración Trump hacia Puerto Rico va encreciendo al extremo de que ya no hay ningún decoro ni lo disimulan. Y bueno, no sé, es obvio, ¿no? La única persona que no lo ve es la señora que gobierna, que insiste en que esto no nos aplica, que ello no nos aplica. No. Yo voy a bregar con eso cuando llegue. Vamos sobre la marcha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta es una buena práctica. Y entonces mi pregunta para ustedes es, ante este panorama, ¿qué hacemos los ciudadanos de a pie para protegernos? Esa es la pregunta. Se me acabó el tiempo, la dejo sobre el tapete para la próxima semana, darle continuidad y escuchar la voz de la economía. A usted, licenciado Maldonado, Edwin Ríos, gracias por ser parte de esta conversación de país y por sacar de su valioso tiempo para venir aquí a ayudar a nuestra gente a través de un diálogo de altura y compromiso con los que necesitan. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Y a usted, amigo y amiga, vengo con mi fuerza, libertad de pensamiento, a darle voz a todos aquellos que no se atreven a hablar. Mi partido, Puerto Rico. Buen fin de semana.